Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que apasiona a muchos de ustedes, especialmente a los que, como yo, son completamente adictos a las series turcas. ¿Alguna vez se han puesto a imaginar qué sucedería si el romance turco, con toda su carga emocional, sus dramas intrincados y su pasión desbordante, se cruzara con el universo ilimitado de la ciencia ficción? Pues prepárense. Porque hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de las series turcas de ciencia ficción, esas producciones que no solo les robarán el corazón, sino que también los harán cuestionar los límites de la realidad tal como la conocemos. En este vídeo vamos a hablar de esas series que los dejarán boquiabiertos, que los harán reflexionar profundamente, que los engancharán desde el minuto uno y que, por supuesto, los harán suspirar con historias de amor imposibles, dilemas morales complejos y futuros distópicos que solo la mente turca puede concebir con tanta maestría. Si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a suscribirte al canal para que no te pierdas ni uno solo de nuestros contenidos sobre series, películas y todo lo relacionado con el vasto mundo del entretenimiento. No olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Siendo honesta, la ciencia ficción turca, aunque no goza de la misma prolificidad que otros géneros más populares, posee un encanto innegable. Combina la narrativa tradicional turca, caracterizada por sus intensas emociones y los fuertes lazos familiares que definen a sus personajes, con elementos futuristas, tecnología de vanguardia y conceptos que desafían nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Esta mezcla da como resultado una propuesta única, fresca y muy atractiva para el espectador. No esperen efectos especiales dignos de Hollywood, aquí la verdadera magia reside en las historias que se cuentan, en la profundidad de los personajes y en la forma en que se exploran los temas universales a través de una lente turca, impregnada de su rica cultura y tradiciones. Una de las series que sin duda alguna tenía que estar en esta lista es Persona. Esta es una serie que, si bien tiene fuertes tintes de thriller psicológico, explora la idea de realidades alternativas y la manipulación mental con una sutileza impresionante. Aunque no se puede catalogar como ciencia ficción pura y dura, sí posee elementos que coquetean con el género, creando una atmósfera intrigante y llena de suspense. La serie gira en torno a un detective de policía, interpretado por el carismático Haluk Bilginer, que se ve envuelto en un caso de asesinato complejo y misterioso. A medida que avanza en su investigación, se da cuenta de que nada es lo que parece y que él mismo podría ser una pieza clave en un juego mucho más grande y peligroso. Persona te atrapa desde el principio con su atmósfera oscura, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Te hace cuestionar la verdad, la percepción y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger a nuestros seres queridos. La serie plantea preguntas incómodas y te obliga a mirar dentro de ti mismo, explorando los límites de la moralidad y la ética. Otra producción que, aunque no es estrictamente ciencia ficción, tiene elementos que la hacen digna de mención en este vídeo es Atille. Esta serie original de Netflix nos transporta a Göbekli Tepe, un sitio arqueológico en Turquía con una historia milenaria que te dejará sin aliento. La protagonista Atille es una joven pintora que descubre que su destino está entrelazado con los misterios de este lugar ancestral, considerado por muchos como el templo más antiguo del mundo. A medida que profundiza en la historia de Göbekli Tepe, Atille comienza a experimentar visiones y sueños que la llevan a cuestionar su propia realidad y a descubrir secretos ocultos sobre su pasado y su futuro. Atille es una serie visualmente impresionante con paisajes espectaculares que te robarán el aliento y una banda sonora envolvente que te sumergirá por completo en la historia. Además, explora temas profundos como la conexión con la naturaleza, la espiritualidad y el poder del destino, todo ello con un toque de misterio y aventura que te mantendrá enganchado de principio a fin. Aunque algunos la critican por su ritmo pausado y sus interpretaciones a veces exageradas, Atille es una serie que te invita a reflexionar sobre el tiempo, la historia y nuestro lugar en el universo. Te hará preguntarte sobre la existencia de fuerzas invisibles que nos guían y sobre el significado de la vida. Ahora hablemos de una serie que sí se adentra de lleno en el terreno de la ciencia ficción, Aleph. Esta miniserie de 8 episodios, también disponible en plataformas de streaming, nos presenta un thriller policíaco con toques de misticismo y tecnología de vanguardia. Dos detectives interpretados por los talentosos Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan, se unen para investigar una serie de asesinatos rituales que parecen estar conectados con textos antiguos y tecnología de punta.
A medida que avanzan en su investigación, descubren una conspiración que involucra a una secta secreta, inteligencia artificial y experimentos científicos ilegales que te pondrán los pelos de punta. Aleph combina elementos de la ciencia ficción con la mitología turca y la historia otomana, creando una atmósfera única y fascinante que te transportará a un mundo de misterio y suspense. La serie es visualmente impactante con una fotografía cuidada y una dirección artística que te sumerge por completo en el misterio. Además, plantea preguntas interesantes sobre la ética de la ciencia, el peligro de la tecnología descontrolada y la importancia de preservar nuestra cultura y tradiciones. Te hará reflexionar sobre los límites de la inteligencia artificial y sobre los riesgos de jugar a ser Dios. Ahora bien, si buscas algo con un toque más juvenil y orientado a la acción, te recomiendo Hakan, Muaf. Esta serie de Netflix, protagonizada por el carismático Atay Ulusoy, nos cuenta la historia de Hakan, un joven humilde que trabaja como vendedor ambulante en Estambul. Un día, descubre que es el último de una línea de protectores que tienen la misión de defender la ciudad de las fuerzas del mal. Hakan recibe una camiseta mágica que le otorga poderes especiales y se ve obligado a asumir su destino como el protector de Estambul. Hakan, Muaf es una serie entretenida y fácil de ver con mucha acción, efectos especiales decentes y una historia que te engancha desde el principio. Aunque no es la serie más profunda o innovadora, ofrece una buena dosis de escapismo y diversión, además de presentar una visión moderna de la mitología turca. Es perfecta para un maratón de fin de semana en el que solo quieres desconectar y disfrutar de una buena historia. Otra opción interesante es Yapay Zeka, una serie que explora los dilemas éticos y sociales que plantea el avance de la inteligencia artificial. Aunque la información sobre esta serie es limitada, se sabe que aborda temas como la pérdida de empleos, la privacidad y el control de la tecnología. Las series turcas a menudo introducen elementos de discusión social, y esta parece seguir esa línea. Es una serie que te hará reflexionar sobre el futuro del trabajo y sobre los riesgos de delegar nuestras decisiones a las máquinas. Es importante mencionar que la ciencia ficción en Turquía, y en general en el mundo de las series turcas, a menudo se entrelaza con otros géneros, como el drama, el romance y el thriller. Esto hace que las series sean más accesibles para un público amplio y permite explorar temas complejos desde diferentes perspectivas. Además, la cultura turca, con su rica historia y sus fuertes valores familiares, añade una dimensión única a las historias de ciencia ficción, haciéndolas más cercanas y emotivas. También muchas series turcas, incluso las que no son puramente de ciencia ficción, incorporan elementos tecnológicos de maneras interesantes. Por ejemplo, vemos el uso de redes sociales, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia en tramas de drama y suspense. Esto refleja la creciente influencia de la tecnología en la vida cotidiana y plantea preguntas sobre su impacto en la sociedad, en nuestras relaciones y en nuestra propia identidad. Una de las razones por las que las series turcas de ciencia ficción son tan atractivas es su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Los personajes son complejos y realistas, con motivaciones claras y dilemas morales que nos hacen reflexionar. Las historias de amor son intensas y apasionadas, y los lazos familiares son fuertes y duraderos. Esto crea una conexión emocional con el espectador que va más allá de los efectos especiales y la tecnología avanzada. Nos vemos reflejados en los personajes y nos preocupamos por su destino. Además, las series turcas a menudo abordan temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción y la injusticia. Esto las convierte en algo más que simple entretenimiento, ya que invitan a la reflexión y al debate. En el contexto de la ciencia ficción, estos temas pueden explorarse de maneras innovadoras y provocadoras, planteando preguntas sobre el futuro de la sociedad y el papel de la tecnología en su desarrollo. Nos hacen pensar sobre el mundo en el que vivimos y sobre el tipo de futuro que queremos construir. Para terminar, quiero decir que si estás buscando algo diferente, algo que te haga pensar y sentir, te animo a que le des una oportunidad a las series turcas de ciencia ficción. No te arrepentirás. Te sorprenderán por su originalidad, su profundidad y su capacidad para conectar contigo a un nivel emocional. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas de ciencia ficción que, en mi opinión, vale la pena ver. Hemos hablado de Persona con sus misterios psicológicos, Atiye con su conexión con la historia y la espiritualidad, Aleph con su mezcla de policía, misticismo y tecnología, Hakan, Muaf con su acción y mitología moderna, y Yapay Zeka con sus dilemas sobre la inteligencia artificial.
Espero que esta pequeña guía te haya servido para descubrir nuevas series y para explorar el fascinante mundo de la ciencia ficción turca. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca de ciencia ficción que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. No duden en compartir sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día genial.